estaba mal con quien hablábamos. So in a context in a family home instead, Y en el contexto con las familias acogedoras, sin embargo, another kind of experience and knowledge was created. otra clase de experiencia y de conocimiento se iba creando. As for example, when, let's say, Maria, a woman I worked together with for some years, Por ejemplo, María, una mujer con la que llevo trabajando durante unos años, she had the diagnosis schizophrenia when she came to us, cuando ella llegó a nosotros tenía el diagnóstico de esquizofrenia. and I would absolutely describe her as totally crazy at the time being when she came. Y en ese momento, cuando ella llegó, yo la hubiera descrito como completamente loca. Crazy in the meaning that it was very difficult to make sense of what happened. Loca en el sentido de que era muy difícil encontrar un sentido a lo que pasaba. She, of course, had her reasons for being the way she was, but as the family home father used to say, when we started to meet, he didn't know that. Y ella obviamente tenía sus razones para actuar como actuaba. Pero, como dijo el padre de la familia acogedora, en el momento nosotros no sabíamos eso. So, for example, sometimes when we were sitting there trying to talk about very difficult things, Entonces, por ejemplo, cuando estábamos sentados y tratando de hablar sobre temas difíciles, either someone from outside came, let's say the person who delivers mail, postman came. Yeah. entonces podía ser que viniera alguien de afuera, como por ejemplo el correo. So in the middle of a very, very heavy conversation, you could say about, for example, being raped. Entonces, por ejemplo, en la mitad de una conversación de un tema difícil, como por ejemplo la violación, We just had to interrupt the conversation. teníamos que interrumpir la conversación. And instead, the family home mother went and made some coffee, and the postman was sitting there, and a totally different conversation took place. Entonces ahí la mamá de la familia acogedora se levantaba, iba a hacer café, cambiaba en la conversación, mientras estaba sentado ahí también el hombre que repartía el correo. But what we discovered after a while was that it seemed as if it didn't matter. Lo que descubrimos después de un tiempo es que pareciera como que en realidad no importaba. It seemed as if it was something else that mattered. Parecía que había algo más que era lo que importaba. For example, that the family home father afterwards said to Maria, are you okay? Or maybe he said, do you like the postman's jokes? Or something else? Como por ejemplo, que el papá de la familia acogedora dijera, le preguntara a María, ¿estás bien? O los chistes del hombre del correo te parecen simpáticos. Something which had nothing to do with her being sick. Algo que no tenía nada que ver con el hecho de ella estar enferma. And I suppose that's what I think have started to figure out. I'm not sure yet. Y creo que en parte eso es algo de lo que creo que estoy entendiendo, todavía no estoy segura. The very, very importance to be seen as something else than sick, to be seen as something else than schizophrenic, than a patient, than having troubles, whatever it is. La importancia que tiene ser visto como algo más que solamente una persona enferma, como algo más que alguien que sufre esquizofrenia, como algo más que un paciente. And it seems as if that is so much more important than being disturbed by a postman. Y pareciera que eso es muchísimo más importante que haber sido interrumpidos por el hombre que trae el correo. With Maria, there was also another, as I think, important thing with being disturbed or interrupted.
with Maria, there were also another kind of interruption which seems to be important for her. Con María hubo otra clase de interrupciones que parecieran que fueron importantes para ella. The family home had cows. They were farmers and they had cows. La familia acogedora tenían vacas, eran granjeros y tenían vacas. And as those of you who have cows, is there anyone who have cows? ¿Hay alguien acá que You have tenga cows. vacas? You have cows. And you have also cows. At home. You have. Wow. So those about cows. Aquellos de ustedes que saben sobre las vacas, You know that the cows have to be milked. ustedes No saben, matter what happens in the world, they have to be milked. ustedes saben que las vacas deben ser ordeñadas. Sin importar lo que pasa en el mundo, ellas deben ser ordeñadas. And Maria described herself when she some years later left the family home. Y María se describía a sí misma unos años después, cuando ella ya salió de la familia acogedora, How very important it was for her that the cows were always more important than she was. lo importante que era para ella que las vacas fueran más importantes que ella. Which means that she could have a totally, we could say it very sloppy, a breakdown in the kitchen. She was full of angst and she was rambling in voices, whatever. You see. O, por ejemplo, ella podría tener una crisis nerviosa súper importante, estar tirada en el piso diciendo un montón de cosas, por ejemplo. And in the middle of that, Anki, the family home mother, says, we have to go to the cows. Y en el medio de eso, Anki, la mamá de la familia acogedora, podría decir, tenemos que ir a las vacas. And Maria says that that was one of the very healing moments for her. Y María dice que eso fue un momento sanador para ella. That there were also another focus, not just about her and her crazy needs and all of that, Que había otro foco, no era solamente ella y sus necesidades locas lo que importaba. there was also another reality, we can say. Que había también otra realidad. And besides that, she loved to be in the stable with the cows. So that became pretty early also her very special task. Entonces también a ella le gustaba estar en el establo con las vacas y incluso eso se convirtió para ella en un trabajo importante, muy especial. So, shall we ask if there now is something someone would like to ask or to ¿Hay say? algo que alguien quisiera decir ahora, preguntar? No. Yes. Sí. Yo le quiero preguntar si ellos trabajan también con niños que han recibido algún tipo de diagnóstico psiquiátrico. Por si no se escucha, Leticia está preguntando si ellos trabajan con niños que hayan recibido algún diagnóstico psiquiátrico. See. Yes. Okay. Yes. Yes, we do. Sí, lo hacemos. So maybe I can say some. Are we done with the structure now? Do you get a sense of the organization, Family Care Foundation? ¿Tienen una idea de cómo es la fundación y cómo se organiza? Está preguntando. We have a house in Gothenburg. Tenemos una casa en Gothenburg. We work together with 35 family homes. Trabajamos en conjunto con 35 familias acogedoras. We are 12 people at the office. Somos 12 personas en la oficina. Most of us working as therapists or supervision for the family home. Muchos de nosotros trabajando como terapeutas o haciendo supervisiones de las familias acogedoras. It's getting more and more difficult for me to say and supervisors for the family home. Cada vez se vuelve más difícil para mí hablar de supervisores para la familia acogedora. Because we have family homes in our organizations who have been there as long as I have been there, for more than 25 years. Porque tenemos familias acogedoras que han estado ahí hace tanto tiempo como yo, más de 25 años. So you can just imagine, for example, 2 years ago when we hired Ida, Entonces se pueden imaginar como, por ejemplo, hace 2 años atrás cuando contratamos a Ida. no matter, she's a great psychologist,
Ella es una excelente psicoterapeuta, But one can really wonder who supervises who. pero uno en realidad se pregunta quién supervisa a quién. But we have decided so far to keep the term, because sometimes it's also important to hold on to a structure. Pero hasta el momento hemos decidido quedarnos con el término porque a veces es importante mantener cierta estructura. And by the way, when some years ago, I made a little examination in the organization. Cuando hace unos años atrás hice un poco de examinación de la organización, where I asked the family homes what is the most important for them. cuando les pregunté a las familias acogedoras qué es lo más importante para ellos. And all of them answered that we never experienced to be totally alone. Y todos ellos contestaron que jamás experimentaron sentirse completamente solos. So also in that sense, of course, it is, even though this 25 years experienced family home, they of course also enjoy and have use for ella. Entonces, por más de que estas familias hayan tenido 25 años de experiencia trabajando con nosotros, ellos también sintieron la ayuda y la importancia de esta nueva terapeuta. I think when, let's say 15 years ago in Sweden, it was still nearly no one amongst psychologists, psychiatrists or social workers who talked about children in terms of diagnosis. Entonces, más o menos 15 años atrás no habían en mi país psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales que hablaran de los niños en términos de diagnósticos psiquiátricos. Either children or adolescents. Ya sean niños o incluso adolescentes. Because at that time we were still wise enough to know that childhood and to be a teenager is a lot ups and downs. Porque en ese momento todavía sabíamos que la infancia o incluso la adolescencia tiene muchas subidas y bajadas. And again, not to simplify, because of course I know there are children and young people who suffers far more than being up and down. Y no es por simplificar, porque también sabemos que hay niños y adolescentes que sufren mucho más que tan solo estar arriba y abajo. But the fact is that we didn't use diagnosis. Pero el hecho es que nosotros no usábamos los diagnósticos. And it was extremely unusual to prescribe drugs, medication. Y era muy inusual estar prescribiendo medicaciones. It's not like that anymore, unfortunately. I heard some numbers just before I went to Paraguay that right now there is nearly 10% of our children diagnosed with ADHD. Lastimosamente eso ya no es así. Justo antes de venir acá escuché que 10% de la población infantil tiene diagnóstico de TDA. And not just ADHD, but also autism of different kinds, and also depression of different kinds, and also but not as frequent as in US, but also some psychotic diagnoses. Y también incluso algunos con diferentes variaciones de autismo, diferentes niveles de depresión e incluso algunos no tanto como en los Estados Unidos con diagnóstico de crisis psicóticas. Oh, right now I just I got a memory about a boy at the age of 12 something. He stayed in a family home on the countryside. Me acabo de acordar de un chico de 12 años de edad que estuvo quedándose en el campo con una familia acogedora. And he had ADHD diagnosis, but he also had some autism diagnosis when he came, and also, of course, prescribed drugs. Y él tenía un diagnóstico de TDA y también de autismo y también estaba prescrito que tomar algunas medicaciones. And I should not go into the whole story right now. Y no voy a ir a toda la historia. But I remember very well when the family home father Jörgen, do you remember him, Leticia? Pero me acuerdo muy bien cuando el padre de esta familia acogedora, Jörgen, He said, "Isn't it strange that Daniel was his name?
Isn't it strange that Daniel has no autism and no ADHD when being here with me in the forest? Isn't that strange? No es raro que Daniel es el nombre de este chico, no es raro que Daniel no tenga ningún rasgo de TDA ni de autismo cuando está acá conmigo en el campo. No es raro eso. And it is also what is shown in many how do you say it, investigations in Sweden, that this diagnosis also very much seem to connect to life conditions. Y hay muchos estudios que han demostrado que muchos de estos rasgos de diagnósticos están vinculados a condiciones de vida, formas de vida. The very sad thing, though, is that we do not enough take the consequence from this knowledge. Lo triste es que nosotros no tomamos acciones que sean directa consecuencia de esta clase de conocimiento. So instead of, as we talked about before, trying to see how do I interact and how does the organization interact, we tend to individualize and say this kid is sick. Y entonces, en vez de mirar cómo yo estoy interactuando o cómo mi organización está interactuando, lo que solemos hacer es individualizar y miramos qué es lo que tiene este chico, cuán mal está este chico. And again, I'm not saying that this is easy things, rather the opposite. It is very difficult, of course. Y nuevamente digo, no estoy diciendo que esto sea fácil, es en realidad muy difícil de hacer. And I very much think that it is necessary to be a bunch of people who work together. Y en realidad creo que es necesario que haya un grupo de personas trabajando juntos. And I have also experienced that it seems to be also important to, how can I say, to create space where all these feelings of fear and what will happen now, and am I crazy, am I sick, that there is a space where these things can be talked about. Y también creo que es muy importante poder crear espacios en los que esta clase de cosas, tipo estoy loco, estos miedos, donde todo este tipo de cosas se puedan expresar, puedan ser habladas. Last spring I finished. I shall also say now that Family Care Foundation nowadays also consists, we also see people who not necessarily stay in the family home, but people who come to us since they have heard we do not use this terminology of diagnosis, and we also support people to get off drugs when and if they want to do that. Algo que está pasando ahora en la fundación es que también recibimos a personas que no están en familias acogedoras, pero como escucharon que nosotros no usamos esta terminología psiquiátrica y que también alentamos a las personas a que dejen las medicaciones, son personas que vienen a hablar con nosotros. So, for example, last spring until last spring, I saw a young woman. She was 18 when she left our work. She was 16 when she came. Hasta la primavera pasada estuve trabajando con una mujer joven que ahora tiene 18. Cuando empezamos a hablar, ella tenía 16 años. And when she came as a 16-year-old girl, y cuando llegó, cuando tenía 16 años, she had met with 27 professional helpers. Ya había hablado con 27 profesionales de la salud. So without exaggeration, I can let you know that she really didn't want to come to me. Y entonces, sin exagerar, les puedo asegurar que ella de verdad no quería hablar conmigo. By the way, just as a parenthesis, when I asked her when we finished our work, so I said, how come you decided to come back to me? Entonces, cuando terminamos de hablar y ya habíamos terminado, le pregunté, ¿cómo es que decidiste venir a hablar conmigo? And I might have had some
maybe some hopes that she came back since she thought I was trustworthy, or I don't know. Y tenía la esperanza o la idea de que por lo menos ella haya venido a hablar conmigo porque inspiró confianza o algo así. And so she answered, I like the way you sat in the chair. Porque volví a hablar contigo porque me gusta cómo te sentás en la silla. So again, there are so many things we don't know. We have no clue about it. I could never imagine she came back to me because the way I was sitting in a chair. Entonces, nuevamente, hay tantas cosas que no sabemos y tantas cosas que no nos imaginamos. Yo nunca hubiera creído que ella querría hablar conmigo porque le gusta cómo me siento en la silla. Never mind, she came back. And at that time, she had herself started to withdraw her, she calls it drugs. She doesn't call it medication because she doesn't think it helped her. Bueno, entonces en ese momento ella empezó a dejar algunas drogas, ella las llama drogas, no medicación, porque no le ayudan. The first time she met with a professional helper was at the age of 11. La primera vez que conversó con un profesional de la salud fue cuando ella tenía 11 años, where she and also her parents afterwards described that she, from having been a happy, open girl, she became more withdrawn. que así como ella y sus padres lo describen, pasó de ser una chica feliz y abierta, se convirtió en una chica cerrada. So, as very often in Sweden, how can I say, what happens is that then the best thing is to go to an expert. Entonces, como usualmente suele pasar, lo que pasa después es que esta persona tiene que ir a un experto. And so this expert journey started. Entonces empezó todo este viaje de expertos para él. And last spring, before we stopped to see each other, she asked me if we could read together her files. Entonces, la última primavera, cuando estábamos cerrando nuestras conversaciones, ella me preguntó si podríamos leer juntas sus archivos. The files she had before she came to our place. Los archivos médicos que ella tenía antes de que llegara a la fundación. Which was, as you can imagine, a huge. Que era una gran pila de documentos. I think I have seen a lot over the years. Creo que he visto mucho a lo largo de estos años. But this was something very, very sad to see. Pero esto fue algo muy, muy triste de ver. From the very first note in the first file, where she was still described as a pretty ordinary child. Desde la primera línea de estos archivos médicos, donde ella era descrita como una linda y normal niña. And 4 years after having, I don't know how many different diagnoses they had tried to find out what's wrong with her, and no matter, I don't know how many medications either. Y pasar de eso a 4 años más tarde tener un listado interminable de diagnósticos que trataban de encontrar qué es lo que ella tenía. And even though, in a way, her story is a little bit exceptional, Y de alguna manera la historia de ella es un poco excepcional, it is still far too frequent. de todos modos sigue siendo muy, muy frecuente. And most of the kids, not to say all the kids and young people coming to our place, they do bring at least one, very often 2 or 3 diagnoses. They are very often prescribed also meds for this. Y frecuentemente la gran mayoría de los niños y adolescentes que vienen a la fundación tienen 1, 2 o 3 diagnósticos psiquiátricos y también medicaciones recetadas. So yes, we do meet with Entonces, children and young people like that. sí, solemos trabajar con niños y con adolescentes también. I know that Sandy, or I think Sandy will talk more about this, but that what is needed is maybe psychotherapy, but also, of course, education, to let people know about all the alternatives out there. Entonces, así como creo que Sandy va a comentar,
es muy importante, tanto en términos de salud, tener educación sobre las diferentes alternativas que hay. So I will not go into that more now. Entonces yo no voy a tocar ese tema ahora. Can I just ask about the frames? Do you manage more? Can I continue or do you want a break? ¿Quieres saber si continuamos o si quieren hacer una pausa? Continuamos. ¿Pausa? No. No? No sé. A las 11 está marcado la pausa. Okay, okay, Ok. Podemos continuar. okay. So maybe I should, if okay with you, I would like to let you know a little bit about Jenny, a girl I met some maybe 6-7 years ago. Quisiera hablarles un poco sobre Jenny. Es una chica a la que conocí más o menos 6-7 años atrás. It might give you a little sense of our organization. Podría darle un poco más de ideas sobre nuestra organización. And I can't say it better than I have written it because I worked a lot on the writing. Acá, Ah, ok. there's, Sorry que habló ella de las interrupciones since you talked about Yeah. interruption. Yeah. y planteó la posibilidad de hacer un break. Yes. Entonces me gustaría hacer un break a forma de pregunta. She would like to have a break as a question. A question as a break. Yeah, yeah. The question as a break since Sí. you asked about. Yes, yes. Entonces, hay cosas que me llamaron la atención, como la cuestión del poder en relación a lo psiquiátrico y nuevas alternativas, que ella mencionó en un momento. Voy a acercarme. Ah, ¿verdad? Se escucha muy despacio. El poder de los manuales, del DSM-4, 5, versus miradas distintas. Esa es una cuestión y que me parece un desafío grande con respecto a los métodos o a los abordajes. Y la otra cuestión que me llamó mucho la atención y que estoy muy agradecida porque lo mencionaste es el cuidado que se debería tener hacia los profesionales de pensar primero en su bienestar, en cómo se encuentran para poder hacer el servicio terapéutico. Es decir, cuando ella había dicho que era muy importante que la persona se encuentre bien y no tanto en poner el acento en la metodología y en la teoría. La pregunta No, es que si ella podría desarrollar un poco más la cuestión del cuidado del equipo. Yes. So you want me to say something more about how to take care of the team? Yes. Thank you for asking. And it's important. Thank you for asking me because I forgot to say that. Gracias por preguntarme porque olvidé hablar sobre eso. Because I think it has been something essential already from the start. When I say creating a place also for those of us working and also for the family homes. Creo que es algo de lo que hablé desde el principio cuando hablaba de crear un espacio que también sea para nosotros un espacio de trabajo y también para las familias acogedoras. So there are, of course, a lot of examples how we try to do it in our organization. Entonces, claro, hay varios ejemplos sobre cómo tratamos de hacer eso en nuestra organización. First of all, in the structure with this frequent supervision to the family homes. Primero, en la misma estructura, con estas supervisiones frecuentes a las familias acogedoras. And we also twice a year invite all the family homes together with the staff for a weekend. Y también 2 veces al año invitamos a las familias acogedoras y también a todo el staff de la organización a un fin de semana. Where we sometimes invite people to come and join and to share with us some of their experiences.
donde solemos invitar a estas personas a que compartan con nosotros sus experiencias. So, for example, Leticia visited us during a weekend. I know that it meant a lot to our family homes. Entonces, por ejemplo, Leticia nos acompañó durante un fin de semana y yo sé que significó bastante para nuestras familias acogedoras. Then I also think it is important to allow reactions and feelings and whatever it is, feelings of despair, feelings of disgust, feelings of fear. Creo que también es muy importante dar la libertad a las personas a que manifiesten lo que vayan sintiendo. Pueden ser sentimientos de rabia, de pena, de disgusto, pero que puedan manifestar eso en la organización. Of course, in the structure, by also creating space for the team to meet regularly. But also, maybe even more important than the practical structure, and how to do that is difficult to explain. But I mean, to let what happens happen, to let people feel the things we feel. So, for example, I suppose since I have been the manager for many years, I have probably, maybe, become a kind of a role model. Creo que también a lo largo del tiempo y como estoy encargada de dirigir la fundación, me he convertido yo misma en un modelo para seguir. In the meaning that I myself say, for example, I can't take this anymore. This is too difficult. En el sentido de que yo también a veces digo, no puedo hacer esto, ya es mucho. So that kind of, I mean, to not pretend as if we are perfect. No pretender que somos perfectos, Because we are not. porque no lo somos. And neither are the clients. Tampoco lo son los clientes. And I think that is one of the big mistakes in this paradigm. Y creo que es uno de los grandes errores de este paradigma, That we, in a way, are looking for the perfect solution, for the perfect behavior, for the, I don't know. que seguimos buscando la solución perfecta, el enfoque perfecto y no. We are, in our organization, we are also available. So, for example, our family homes know that they can any time of the day phone their supervisor if something happens or if they want to just get some feelings out. And I suppose it's a little bit of the same culture, if you can say, also at the office. More or less. La organización también es bastante accesible. Alguien de la familia acogedora puede llamar en cualquier momento del día a hacer consulta o a expresar lo que está sintiendo, y eso es algo también que está instituido hacia adentro. De alguna medida, las personas que trabajan ahí pueden hacer lo mismo. And it's not primarily since we are saints, but because it makes the work easier. Y no tiene nada que ver con que seamos buenos o santos, sino porque es más fácil de esta forma. Yeah. So, for example, over all these years, it has happened once that the family home has phoned me Christmas Eve. That's all. I mean, except sometimes during an evening or so, but no, people don't do that because to create this feeling of safety. Claro. Yeah. Again, as is an important knowledge in human life. We know how important it is. At least, we know how important it is to feel safe enough to dare to enter the unknown, to dare to sit with someone who is. It's very important. And I deeply believe if we focus more on these things, it will be better. I'm sure. Así ha pasado una sola vez que una familia acogedora me llamó en Navidad
Eso pasó una sola vez a lo largo de estos años, porque lo importante también es crear esta sensación de confianza, esta sensación de seguridad, y eso es algo que hemos aprendido con el tiempo que es importante que esté, y que sepan que hay confianza. Y Yeah, and I think that we also, how can I say, the presence of values is very frequent. We talk a lot about values, about what is important for me, for you, for other people. So that's probably what we focus on, a lot on. También es importante la presencia de los valores. Hablamos muchas veces sobre los valores, que es importante para mí, que es importante para vos, y es un tema que está constantemente siendo hablado. At least in my experience, both regarding clients and colleagues and family homes, fear is a very, very strong denominator. Tanto para los clientes como para algunos colegas o incluso para las familias acogedoras, un denominador común es el miedo. So if we keep that in mind, to try to challenge the fear, maybe inside of ourselves and also inside of others. Again, this is not easy stuff. I'm not saying that. I think in our organization we have also actively chosen. We want to do this. And I am very aware that very, very many people have no choice. So that I really want to say. A lot of people have no choice whether to work there or here. Algo que también se permiten, ya que se reconoce el miedo como un factor, es la posibilidad de desafiar a ese miedo. Y es un factor importante, y ellos eligen cómo enfrentar ese tipo de circunstancias. Y es también muy importante darnos cuenta que no todas las personas tienen la posibilidad de elegir. Y en este caso hay personas que eligen dónde trabajar ese miedo. Y no es algo que todos puedan hacer. But we have, and therefore we also have a responsibility to describe there is another way to do it. Y nosotros podemos hacer eso, entonces es una responsabilidad decir de que hay otras formas de encarar esto. Hay alternativas. I think you asked it. What did I answer to? ¿Te respondí? Sí. Sí, sobre el cuidado de todos, everybody. About care for everybody. Yeah. Caring for everybody. Yes, because if we don't care for everybody, it doesn't work. Porque si no los cuidamos a todos, no funciona. And that is also well-known knowledge. Y también ese es un conocimiento que todos sabemos. No matter if we talk about societies or relationships or love affairs or whatever, it is important. Sin importar si estamos hablando de sociedades, de relaciones, de amoríos, es importante. Claro. Thank you. Gracias. Una discusión sobre quién pregunta primero. Yo no tengo preguntas, aunque son preguntas. Primero, yo soy psiquiatra y antropólogo, y me descubrí sonriendo cuando decías que le decías a tus pacientes que no usen más medicación. Y después me di cuenta que me angustié, por lo que significa para mí eso, ¿no? Fui docente 9 años en la cátedra de psiquiatría acá en Medicina en la Universidad Nacional, y tengo 3 comentarios de cosas que me vienen cuando escucho lo que decís. Una es una discusión que tuvimos
Slowly. Leti. Miren el cartel. Okay. Can I comment on that? Yeah. Okay. ¿Sí? Y había tres cosas que pasaron que me recordaron a lo que decías. Una era la discusión sobre si los residentes de psiquiatría tenían que hacer psicoterapia o no. La posición mayoritaria de mis compañeros era que no. Y había una discusión así bien cruda, que era cómo como psiquiatra diferencias tu mierda de la mierda de la cabeza del otro. Y no había posibilidad de discutir. No sé si pensábamos, nosotros ya lo teníamos resuelto. Esa era una discusión. La otra era el electroshock. Cuando era planteado como tema del encuentro, de la reunión clínica, nunca tenía discusión crítica. O sea, nunca había una reflexión sobre sus implicancias. Y la tercera era que habitualmente los médicos jóvenes, cuando hacían su presentación llegaban al tema tratamiento, no era tratamiento, era medicación. Y sobre eso tampoco había discusión, ¿no? Yo tengo un comentario nomás cuando pienso por qué a nosotros como profesionales nos cuesta repensar ciertas cosas. Yo sigo pensando que somos como, ya camino para atrás, un pueblo que encontró lo profesional como un salvavidas, que tenemos una historia. Mucha gente me contiene que no sé. Pienso que en un pueblo que venimos viviendo tanta desigualdad, tanta injusticia, ser profesional es uno de los pocos salvavidas que sobreviven. Entonces, por eso creo que tomamos mucho un modelo único de ser profesionales, porque es lo que nos sostiene ante tanta injusticia y tanta desigualdad. Si lo problematizamos, perdemos privilegios. Y en una sociedad como esta, que necesita tanto sobrevivir a tantas cosas, me parece que esa es una razón del apego al modelo público de ser profesional. Es una hipótesis. Thank you very much. And I just want to say that I never suggest people to get off drugs. I never do that. Quiero aclarar que yo nunca sugiero que las personas dejen su medicación. But people coming to our place often do so since they have heard that we have an experience that it is possible to get off drugs. Y las personas que vienen a nosotros muchas veces deciden dejar su medicación porque se dan cuenta de que es una posibilidad no vivir medicado. So and my experience is very limited since I mostly see people who want to get off drugs. Y mi experiencia es bastante limitada porque por lo general me encuentro con personas que quieren dejar su medicación. I very seldom meet people who want. I know in Sweden there are a lot of people who knock on the door asking for pharmaceuticals. Y conozco que hay muchas personas que incluso están golpeando puertas buscando medicación. No son con quienes yo suelo tratar. Part of that, as I think, is that we are taught to believe that it is the solution. Y parte de eso creo que tiene que ver con esta idea de que las medicaciones son la solución. And what we can offer is a safe enough environment. Y lo que podemos hacer es ofrecer un lugar suficientemente seguro When people, either it is adults or young people, want to reduce or get off. cuando las personas, ya sean adultos o jóvenes, quieren empezar a reducir su medicación. And we do consult the psychiatrist. I think it's good for the psychiatrists here to know that we do. Y nosotros consultamos con psiquiatras. Creo que es bueno para el público que son psiquiatras que sepan eso. Because we have no psychiatrists in our staff. Porque no tenemos psiquiatras en nuestro staff.
Did I? ¿Te contaste? There was another question. Yeah. Voy a volver al punto del poder, de ese lugar que hablabas de ese lugar poderoso que hay frente al paciente, ¿verdad? Y lo relacioné con esto que decías de hacerse cargo de la responsabilidad de cargar con la vida de otro. Entonces, ¿sí? Y quería saber en la práctica qué implica esa responsabilidad. What does it mean? It means to be available. Significa estar disponible. It means not to promise more than you can live to, so to speak. Significa no prometer más de lo que uno puede cumplir. For me, it also very much means to listen, and then I mean really listen to what the other person say. Para mí también significa escuchar, pero de verdad escuchar lo que la otra persona está diciendo. It means to take that I also ask other people for help when I don't know what to do and how to manage, and when I myself feel powerless. También significa saber y poder pedir ayuda cuando yo tampoco sé qué hacer, cuando yo también me siento sin herramientas. But sometimes, or pretty often, I feel very afraid. Pero la mayoría, algunas veces, y en realidad la mayoría de las veces, siento mucho miedo. When I really realize Cuando realmente me doy cuenta, this person has started to trust in me, cuando esta persona ha empezado a confiar en mí. I sometimes feel like running away. Algunas veces me dan ganas de salir corriendo, I really do. de verdad. Mi pregunta va un poquito en otra dirección. Si saber la fundación dentro del sistema de salud de Suecia, ¿dónde entra? Del sistema de salud mental de Suecia. Yeah. That is what I mean when I say we are privileged, because our foundation, we don't have, of course we have to follow the law, the rules regarding being a psychotherapist and social worker and all of that. But for example, when we decided to not at all use psychiatric diagnosis, we could do that. Ella reconoce que son privilegiados porque si bien se manejan todavía con ciertas reglas en términos de tener registros y estar habilitados, qué sé yo, cuando tomaron la decisión de no utilizar terminología psiquiátrica, fueron apoyados. Entonces se dan cuenta de que es un privilegio. So, for example, people working within the psychiatric system, they have to, the first time they see a person, they have to give a diagnosis. Entonces las personas que están trabajando dentro del sistema psiquiátrico, la primera vez que ven a una persona ya tienen que dar un diagnóstico. And we don't have to do that. Y ellos no tienen que hacer eso. I think also that we have also intentionally tried more to be on the edge than in mainstream. Creo que también hemos intentado intencionalmente estar más al límite que seguir la corriente principal. I suppose it has to do with our, I mean, the people, those we are who work. Creo que tiene que ver con quienes somos, quienes trabajamos como somos. But also very much, as I deeply think, there is a need also for alternatives. Pero también creo que tiene que ver con esta necesidad de tener alternativas. My hope and my dream is to find some kind of a cooperation with the psychiatric system in Gothenburg. Mi sueño, mi idea es poder
encontrar alguna clase de corporación en Gothenburg. When we started to work many years ago, we had a lot, not a lot, but we had many referrals from the psychiatric hospital. Cuando empezamos a trabajar, teníamos muchas referencias con derivaciones de hospitales psiquiátricos. And that is more difficult by now. Y eso está siendo cada vez más difícil hoy en día. But as you know, most people are both belonging to psychiatry and to social service. Entonces, hay muchas personas que pertenecen al área psiquiátrica y también al área de servicios sociales. So, and that is the people we meet. Y esa es la clase de personas con las que nos encontramos. The only thing I would love to happen in Sweden Lo único que me gustaría que pasara is that, how can I say, that there would be more allowance que hubiera más permiso for creating some more small units. Just a few. para crear más pequeñas unidades, pequeñitas unidades. I don't think it's possible to change the whole system within a year or two, but I honestly can't understand how come it's not possible to let some more units work this way. Entonces, yo sé que es imposible cambiar todo el sistema en 1 o 2 años, sin embargo, no entiendo por qué no es posible tener pequeñas unidades trabajando de esta forma. But it will change. Pero eso va a cambiar. Just the day before I flew to Paraguay, Por ejemplo, el día antes de que yo viniera acá a Paraguay, the head news in media los titulares en los diarios was the notion that there is no evidence for long-term outcome regarding ADHD. There is no long-term outcome. Okay. Que no hay resultados a largo plazo, resultados positivos en los tratamientos de TDA. No hay evidencia, yo no digo que no hay resultados, no hay evidencias. No hay evidencias. And that is the first time that it's a news in Sweden. Y esa es la primera vez que eso es una noticia. So that is very positive actually. Entonces, eso es un aspecto positivo, en realidad. Yes? Buenos días. Agradezco a Agustín que haya mencionado su experiencia en la cátedra de psiquiatría. Yo soy un convencido de que vivimos en una sociedad y en un país esquizofrénico. Y lo voy a decir por qué. Por ejemplo, el aeropuerto de Asunción no está en Asunción, está en Luque. La Universidad Nacional de Asunción está en San Lorenzo. Este es el único país del mundo donde la sopa paraguaya es sólida. Y bueno, podemos ir agregando otros ejemplos más. Por ejemplo, el único país donde uno tiene que, para pagar sus impuestos, tiene que perder por lo menos toda una jornada de trabajo haciendo trámites, colas, etc. Mientras que en los países del primer mundo uno recibe por correo un formulario que debe llenar, una declaración jurada con sus ingresos y calculando el porcentaje del impuesto, uno envía cheques, ¿verdad? También envía correo tirando el sobre en cualquier buzón cuando uno va camino a su trabajo. Por lo menos eso me sucedió a mí cuando tuve la suerte de formarme en Europa.
Yo creo que ante esta situación esquizofrénica es necesario hacer un proceso. Y cuando hablamos de las instituciones públicas y hacemos referencia, por ejemplo, a la Facultad de Medicina o a la Cátedra de Psiquiatría, a la cual pertenece la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, debemos comprender que, por lo menos en mi caso, yo soy jefe de Cátedra de Psiquiatría de dicha facultad y tengo a mi cargo toda la cuestión académica referente al pregrado y al posgrado, vale decir, a la formación de médicos jóvenes que van a convertirse en especialistas en psiquiatría, para lo cual hay un programa de formación. En primer lugar, quiero recordarle a Agustín de que cuando uno va a mencionar un hecho, yo creo que hay que contextualizarlo. Yo creo que Agustín conoció lo que era la Cátedra de Psiquiatría cuando funcionaba en el Manicomio Nacional. Creo que por lo menos yo lo veía que iba en esa época. Tengo entendido que por cuestiones, digamos, extrañas al funcionamiento institucional, situaciones de conflicto entre colegas, creo que Agustín no pudo acceder a la residencia médica oficial, tuvo que hacerla en una cátedra libre, ¿verdad? Que estaba presidida por el doctor Aristide. Cuando tuvimos la suerte o la desgracia, no sé, yo considero realmente, lo consideré como un desafío el hacernos cargo de la cátedra de psiquiatría, la cual, dicho sea entre paréntesis, en ese año 2003 era una cátedra absolutamente virtual, no tenía servicio. Figuraban los papeles y ni siquiera tenía una oficina en el hospital y en la Facultad de Ciencias Médicas. Nosotros nos propusimos abrir un servicio de psiquiatría dentro del Hospital General, porque consideramos que eso beneficia al paciente en primer lugar en el sentido de que por lo menos de cierta manera disminuye el estigma social. Por otro lado, porque dentro del Hospital General se cuenta con todas las especialidades médicas y si el paciente precisa una evaluación neurológica, reumatológica, clínica, endocrinológica o de cualquier otra especialidad, accede en forma inmediata. Realmente estaba muy tranquilo disfrutando de su conferencia hasta que habló el doctor Agustín y me causó una angustia tremenda, porque me vi, digamos, indirectamente involucrado en esta cuestión que él planteaba con respecto a las reuniones clínicas y al electroshock. Nosotros no tenemos aparato de electroshock hasta hoy día en la cátedra. No sé si, bueno, en parte se debe a que yo no soy partidario del mismo, debo confesarlo, a pesar de que reconozco de que en algunas situaciones límite entre dejar al paciente que ha intentado 10 veces seguidas, ha realizado tentativas suicidas graves y someterlo a un tratamiento con electroshock, donde hay cierta esperanza de que el paciente salga por lo menos de su ideación suicida, prefiero
optar no por lo que me gusta, sino por lo que creo más conveniente para el paciente, por un lado. Por otro lado, yo entiendo, yo creo que cambiar la mentalidad de un equipo de trabajo que ya venía haciendo una tarea no es una cosa fácil, y de eso puedo dar testimonio. Y acá afortunadamente están otros colegas que quizás en su momento van a hacerlo. De ese momento que habló Agustín al momento actual hay yo creo que hay una diferencia marcada por algunas cuestiones que voy a mencionar muy brevemente para no cansar. La primera es que de estar el servicio de psiquiatría como un elemento, digamos, ciertamente incluido dentro de la estructura del Hospital General, pero alejado en lo físico, porque nos ubicaron en una sala que estaba distante a 2 cuadras del Hospital General, actualmente incluidos dentro de la estructura del nuevo Hospital de Clínicas en San Lorenzo. Por otro lado, nosotros no hacemos internaciones compulsivas. Las internaciones son solamente voluntarias de los pacientes, por ejemplo. Y además, en cuanto a las discusiones clínicas, si bien hasta hoy día hay colegas que son istas, vale decir, o biologistas, o psicologistas, o sociologistas, yo por lo menos creo que el trabajo multidisciplinario, integrado de diferentes saberes dentro del área de la salud mental es lo que más conviene al paciente. No existe ninguna modalidad ni biologista, ni psicologista, ni sociologista que resuelva todos los casos de las situaciones de crisis o de trastorno, si no queremos poner diagnóstico. Uno puede decirle al paciente, yo pienso que usted tiene este problema y debe tratarse, pero uno no puede obligarlo a tratarse. No. La misma cosa sucede con el tema de las terapias personales. Yo puedo entrevistar a un médico residente y decirle, yo creo que usted tiene este problema, me parece que le va a venir bien tratarse con un profesional, pero tampoco le puedo poner una pistola en la cabeza y obligarlo a que lo haga. Nada más. Gracias. Gracias. Leticia, ¿cómo seguimos? Karina. Shall we continue with some of the... Sorry? Sería una... Ok. Gracias. Antes que nada, justamente les quiero pedir lo siguiente a los organizadores, que me parece muy importante este espacio que se abrió para intercambiar, porque justamente estaba por referirme a la cuestión de la recomendación de no medicación o la idea de no diagnósticos. Y justamente la doctora Hackerson después aclaró que ella no le dice a los pacientes dejen la medicación, como inicialmente alguna gente entendió, porque eso yo creo que es un error. Es decir, alguna gente en Paraguay lo hace porque, como decía el profesor Arce, hay gente que a mi criterio tiene una posición radical, lo que algunos llaman una posición antipsiquiátrica radical, que dicen toda medicación
es negativa y yo no comparto esta posición. Creo que, como ustedes dijeron, hay situaciones en las cuales los psicofármacos pueden ser, a la menor dosis posible, útiles en un cierto momento de la vida de un niño, de un adolescente y con más razón de pacientes adultos. Entonces me parecía importante eso que ya lo aclaró la doctora Jacazo. Pero además de esto, lo que quería plantear para Pasa para la traducción, por favor. Sí, lo que quería plantear, por las expectativas que tengo acerca de este encuentro, es que pudieran reservar este espacio para los intercambios, porque yo parto de la idea, como se dijo recién, que los factores de contexto social, políticos y socioeconómicos son muy importantes para lo que estamos hablando. ¿Y qué pasa? Yo vengo con una gran expectativa para escuchar a colegas que son de Suecia o una colega que habla de psiquiatría crítica, porque eso marca mucho quiénes son y de dónde vienen, marca mucho eso, el tipo de prácticas que pueden hacer, lo que nos van a plantear, y por eso a mí me interesa que no solamente den a conocer una experiencia, sino que me parece fundamental que podamos dialogar. Y mi posición en Paraguay es que más allá de qué rótulo psiquiátrico nos ponemos, lo que sí para mí es cierto es que tenemos en Paraguay un país con una larga tradición autoritaria, muy grave. No tenemos casi tradición democrática. Y eso se refleja continuamente en el trato de los médicos y también de los psiquiatras con los pacientes y de los colegas con los demás colegas. Hay un enorme autoritarismo instalado al interior de las propias sociedades de psiquiatría, que ven con indiferencia cuando nos sancionan o nos persiguen a quienes queremos tener estos espacios críticos. Y lo que sí creo que predomina en Paraguay no solamente es una gran desigualdad, sino también una gran hipocresía acerca de lo que hacemos. Por eso me parece muy importante que este sea un lugar también en el que no solo ustedes comenten una experiencia que está muy marcada por un contexto, sino que también, para que eso sea más útil, que podamos también hablar algo de lo que nos pasa acá. Es decir, que esto sea una experiencia de diálogo, como ustedes hacen con otras personas en Suecia, en un cierto contexto cultural y político, porque a mí me ha pesado que me formé en parte en Argentina, en parte en Estados Unidos, en parte en servicios europeos, y acá me dicen, lo tuyo aquí no vale, estás en Paraguay, cállate. Y entonces por eso querría aquí un espacio distinto, que ustedes también muestren ese vínculo en la relación con nosotros. Gracias. Gracias. Can I just make a little short comment on that? ¿Puedo hacer un breve comentario sobre eso? Of course, I very much. So, but maybe after these 2 days, also hopefully, of course, the discussion will continue. I think it's very important. Espero que más allá de estos 2 días, esta conversación, esta discusión continúe. Me parece muy importante que continúe. And also, I started to say that I'm happy to have been here working together with Enfoque Niñas several times. También dije que me siento muy contenta de haber podido estar antes también trabajando muy de cerca con Enfoque Niñez varias veces. And even though there are, of course, big differences between our countries and our, how can I say, the conditions we work under. Y aunque evidentemente hay muchas diferencias entre nuestros países y también en las condiciones en las que trabajamos, there are more similarities. Hay muchas más coincidencias. And unfortunately, I must say that what you mentioned here now with the powerish thing, I think it's very present in in very many countries. I recognize also that from Sweden. Creo que ese comentario que hiciste sobre el tema del poder y la autoridad es algo que está presente en varios países, incluido el mío. It is how can I say? It's not. Maybe not shown in the same way, but it's very much still a power thing. Yes. Quizás no se muestra de la misma manera, sin embargo, es algo que está ahí, que está presente. So we have this kind of discussions also in my place.
También tenemos esta clase de discusiones donde yo trabajo. Buen día, Karina, y bienvenida a Paraguay. Yo soy Fanny y ella es mi colega Jenny. Trabajamos con familias acogedoras, con niños que están en familias acogedoras, también con personas que viven afuera, que tienen dificultades psicosociales. Según nuestra experiencia, es muy importante que se mantenga el vínculo con la familia biológica. Creo que tiene que ver también con la responsabilidad que se tiene, ¿sí? Nuestra pregunta sería, ¿cómo ustedes allá manejan el tema de las relaciones con la familia biológica? Thank you. I would need another hour for that. Me llevaría otra hora para eso. I can't take that, of course. My intention, I will very short tell about Jenny. I don't read it. A very short tale. So Jenny was 16 years when we met the first time. Entonces, Jenny tenía 16 años la primera vez que nos conocimos. There was a person phoning from a special institution in Sweden. Había una persona llamando desde una institución especial en Suecia. And she had stayed there for 5 years since she was 11. Y ella había estado en esa institución durante 5 años, desde que tenía 11 años ella. And the person who phoned to us asked if it was possible for her to come and stay in one of our family homes. Y la persona que nos llamó nos preguntaba si era posible que Jenny se quedara con alguna de las familias acogedoras de nuestra fundación. So it was me talking to her, so I said, yes, she's welcome and you are welcome and please bring her parents. Sí, claro que le respondí, sí, claro que es bienvenida y les recibimos, les esperamos y por favor que vengan sus padres. So the person who phoned said, that is impossible, we can't bring the parents, they are impossible. Y la persona que nos llamó nos contestó, eso es imposible, no podemos traer a los papás, eso no va a pasar. So then I used my power. Entonces ahí usé mi poder. So I said, if they don't come, we cannot see Jenny. Y entonces le dije, si ellos no vienen, no podemos ver a Jenny. Because it's a very important principle for us, unless it has not happened extremely bad things, to also bring the family. Entonces es un principio muy importante para nosotros traer a la familia si es que no han pasado cosas muy, muy terribles en esa familia. This 16-year-old girl had a record regarding psychiatric diagnosis I have never seen ever after or before. Esta chica de 16 años tenía un registro médico como no he visto nunca antes ni después, Including, for example, schizophrenia. incluyendo diagnósticos como esquizofrenia. And I was told that she had no capacity to communicate. Y me habían dicho que ella no tenía ninguna capacidad para comunicarse. Anyway, we decided to have a meeting. So she came together with two professional helpers and her parents. Y entonces, de todos modos, decidimos conversar con ella y ella llegó a la fundación con 2 profesionales de la salud y sus padres. I think I want to read it. May I? Quisiera leer esto, ¿puedo? I take pieces. Jenny, so we meet for the first time. Entonces, nos conocimos la primera vez. Jenny sat staring at the floor. Both her legs and hands were heavily shaking. Ella se sentó, Jenny se sentó mirando al piso y tanto sus piernas como sus manos temblaban. Her parents looked down at the floor as well. Los padres también miraban al piso. Their hands were shaking, although not as much as Jenny's. Sus manos también estaban temblando, pero no tanto como las de Jenny. There was an oppressive feeling of sadness in the room. Había una sensación de tristeza opresiva en la habitación. I tell them that I have worked a long time at the Family Care Foundation. Les comento que yo he trabajado durante mucho tiempo en esta fundación And that I very much like my work. y que me gusta mucho lo que hago.
I say that I have many times experienced Les comento que muchas veces he experimentado how really difficult situations have changed, cómo situaciones muy difíciles han cambiado and that things which were considered impossible have become possible. y que cosas que se han considerado como imposibles se convirtieron en posibles. I say that I have the joy of participating in people's lives turning around and becoming good. Les comento que he tenido el disfrute de poder trabajar con personas y con sus vidas y hacer que éstas mejoren. And then I asked the people in the room, the professional helpers, a little bit about how come they decided to come. Entonces les pregunto a los otros profesionales de la salud que me cuenten un poco sobre cómo es que decidieron venir. So I turned to Jenny's mother and asked her what she thinks might be good for her daughter, herself and Jenny's father. Entonces después hablo con la mamá de Jenny y le pregunto qué es lo que ella cree que sería bueno para Jenny, para ella y para su papá. I think an ordinary place might be good too, she says hesitantly and looks a little bit at me. Y la mamá me contesta un poco dudosa, creo que un lugar ordinario, un lugar común podría ayudar. So do I think, says the father. El papá contesta, yo también. I turn to Jenny and ask what she thinks about what we are talking about. Luego me dirijo a Jenny y le pregunto a ella qué es lo que ella piensa de lo que estamos hablando. I think so too, she says. Y Jenny contesta, yo estoy de acuerdo. What would you like and what do you need from us? I ask. Le pregunto, ¿qué te gustaría y qué necesitas de nosotros? I just want to live an ordinary life, she answers. Y Jenny contesta, yo solo quiero vivir una vida normal. I notice I'm barely breathing. This is so incredible. Me doy cuenta que estoy apenas respirando, esto es muy increíble. After a moment's silence, Jenny adds that it's been a long time since she lived an ordinary life. Y después de un tiempo de silencio, Jenny comenta que hace mucho tiempo que ella no lleva una vida normal. This gives me a chance to ask what happened 5 years ago when she moved away from her parents. Entonces esto me da una oportunidad para preguntar qué es lo que pasó 5 años atrás cuando ella salió de la casa de sus papás. And what then turns out in our conversation is that no one in the room knows what happened, how come she moved away to this institution. Y lo que resulta de esto es que en realidad nadie en esa habitación sabe por qué ella salió de la casa de sus papás y terminó en esta otra institución. Nadie sabía. She doesn't know, her parents doesn't know, neither do the professional helper know how come she has been removed for 5 years. Jenny no sabe, los papás de Jenny no saben, ni siquiera los profesionales de salud sabían cómo es que Jenny terminó en una institución. It turns out that today is the first time the family is sitting together since Jenny was taken away more than 5 years ago. Y resulta que esta es la primera vez que la familia se sienta junta desde hace 5 años atrás cuando Jenny salió de su casa. It's the first time they talk about what happened 5 years ago. La primera vez que hablan de lo que pasó hace 5 años. So, and the text is longer, but just to give a little glimpse. Y el texto sigue, es más largo, pero para darles una pequeña idea. As an example, this is a little magical moment, of course, since she answers to the question. Este es obviamente un pequeño momento mágico, ya que ella contesta la pregunta. But unfortunately, it is also a far too often example. Pero lastimosamente también es un ejemplo muy reiterado. When relational and contextual aspects are not taken into consideration. Cuando los aspectos relacionales y contextuales no se traen a la conversación. And instead, this 16-year-old girl, when the time we met, she was so heavily drugged, so she could hardly move her body. Y sin embargo, esta chica de 16 años, cuando la conocimos, estaba tan
medicada que apenas se podía mover. And I think that each of us can understand how it is to be taken away to an institution at the age of 11, not knowing how come, why. I suppose she screamed, I suppose she was maybe hitting people, I don't know, but I suppose that's how it started. Y creo que todos nosotros nos podemos imaginar cómo es que teniendo 11 años y ser llevado a una institución, cómo uno reaccionaría. Me imagino que ella habrá gritado, que la habrá golpeado a alguien, no sé, nos podemos imaginar. So she moved to a family home where she stayed for 3 years, nearly 2.5. Finalmente ella se mudó a una familia acogedora con la que estuvo por lo menos durante 2 años y medio, 3 años. During the time being, we also connected with her parents. Durante ese tiempo también contactamos y conectamos con los papás de Jenny, who were divorced at the time being. One consequence of this trauma in the family was that the couple divorced. que en ese momento los padres estaban divorciados y pareciera que una de las consecuencias de todo este tema tenía que ver con el divorcio de los padres. I still don't know, I don't think that anyone still exactly know what happened, how come she was. Of course there were some kind of troubles in the family, of course, you know. Claro que todavía no sabemos qué es lo que llevó. Evidentemente habían alguna clase de problemas en esta familia, habían problemas. But I also think it had to do with the fact that this family is a poor family. Pero también creo que tiene que ver con el hecho de que esta familia es una familia pobre, Having very little education, tienen muy poca educación, used to excuse for their existence. suelen estar acostumbrados a excusar su existencia. So that, of course, also has to be, that influenced, of course, the whole story. Y evidentemente eso tuvo influencias en toda la situación. It's always nice to stop a talk by saying, by telling a good ending, and in this case it was a very good ending. Siempre es bueno terminar una charla con un buen final y en este caso, por ejemplo, tuvo un buen final esta historia. I was invited to celebrate when she graduated 3 years after she had come to us. Fui invitada a celebrar cuando ella se recibió, 3 años después de que ella haya venido a nosotros. And as you know, that's great, of course, to be able to do that. Y como ustedes sabrán, eso es fantástico, tener la posibilidad de hacer eso es genial. It is not always it turns out well, of course. If it had been, we would have been Nobel Prize winners, I suppose. No siempre termina bien, obvio está. Si hubiera sido así, nosotros ya tendríamos algún premio Nobel. But I do think that it is not so often that people experience that they are harmed. Sí creo que no es tan frecuente que las personas se den cuenta que están siendo lastimados. And I know that most people express that they have a feeling of being heard when being part of the shared work we do. Y también sé que muchas de estas personas tienen una sensación de estar siendo escuchados cuando forman parte de la fundación. And also many people move on in their lives as any other independent person. Y también que muchos de ellos pueden continuar con sus vidas como cualquier otra persona independiente. I have got a little note here from Pau. She says, tiempo. So I suppose I better stop now. We will see each other during the days and we will also have some more time tomorrow. Recibí una nota diciendo Thank you tiempo, for your attention. así que asumo que tengo que parar, pero nos estaremos viendo a lo largo del día y les agradezco mucho por su atención.